Amigos, continuamos con La Grieta y cada miércoles nos estará acompañando María Teresa Morín, hoy con un invitado de lujo, María Teresa. Le damos juntas la bienvenida al doctor Marcel Felipe. Bienvenido y muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Estos han sido unos días de una montaña rusa de emociones, tanto para los venezolanos como para los cubanos, como para los nicaragüenses, en general para toda nuestra región y la América Latina en general. Y yo de verdad quiero aprovechar esta ocasión porque yo quiero como venezolana hacerle un reconocimiento al doctor Marcel Felipe, quien ha sido el principal promotor, porque hubo muchas, de manera espontánea, muchos venezolanos en el mundo y muchos ciudadanos en el mundo pensaron que María Corina Machado era merecedora de un premio Nobel de la Paz, pero solamente una persona le puso orden a esta iniciativa y convocó a académicos en el sur de la Florida y los convenció, y estas personas convencieron a otros académicos para que esto se materializara. Y yo como venezolana, pues me siento muy conmovida porque siempre he dicho que los cubanos son nuestros hermanos en esta lucha, y que haya sido precisamente un cubano quien haya llevado adelante esto es realmente para mí motivo de emoción y de agradecimiento, doctor, por lo que usted ha hecho por nuestra causa y por Venezuela. Bienvenido. Y yo quiero que ahora nos cuente un poco cómo fue todo esto, para que luego hablemos un poco del tema actual de lo que está pasando en Venezuela. Si me puede contar un poco de este recorrido. Sabes que muchas veces hablamos y pensamos como venezolanos o cubanos o nicaragüenses, pero sobre todo lo que compartimos, que todos somos seres humanos, y ese sufrimiento humano es el mismo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Las madres que pierden a sus hijos, es lo mismo. Y la otra parte sí se une y se organiza muy bien, cosa que venimos diciéndoselo a todos nuestros aliados. Me acuerdo decírselo a Iván Duque cuando era candidato, Petro y esa ultraizquierda colombiana no es tu contrincante, es el socio local de tu contrincante, que es toda una organización multinacional que va desde La Habana hasta Caracas, y en aquella época todavía a Buenos Aires, que operan y van llevando sus recursos de un lado a otro, y operan muy organizadamente, porque no piensan como país. Es decir, Maduro no piensa en el bienestar de Venezuela, Díaz-Canel no piensa o los Castro, porque Díaz-Canel no maneja Cuba, no piensan en el bienestar de Cuba, piensan en el bienestar propio de su organización, y por eso es que cooperan tanto. En cambio nosotros, históricamente, por diferentes motivos, nos creemos que estamos en nuestro burbuja y en nuestro mundo, y solamente cuando empezamos a romper esas barreras y podemos empezar a trabajar juntos es que esto se puede hacer. Nosotros ahora, con Marco Rubio en la Secretaría de Estado, pues, y más importante, como asesor de seguridad nacional, porque la gente a veces no se da cuenta que esa posición es hasta más poderosa que la de secretario de Estado, porque es el representante del presidente frente a la CIA, frente al FBI, frente al Departamento de Defensa. O sea, de cierta forma es el jefe de todos esos departamentos, incluso de los coministros, en forma de representar al presidente. Entonces, tenemos esa capacidad, y tenemos a alguien que piensa como un cubano, como un venezolano, que ha sido desterrado, que ha sido despojado de su tierra, y que dice: entiendo cómo lo que esto implica para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, sí, para nosotros era algo que teníamos que hacer desde que empezamos a trabajar la idea original de hacer una exhibición sobre la biografía de María Corina Machado antes de las elecciones, y que no alcanzó a hacerse, y después, bueno, tenemos que hacer alguna otra cosa. Y es cuando vino la idea de que, bueno, realmente para las actividades del 2024, que es lo que calificaban para este premio, no había ningún otro movimiento ciudadano en el mundo entero que tuviera mejores calificaciones para ese premio. No solamente ese año, realmente, hace décadas, porque lo que se sucedió en Venezuela trascendió más allá de Venezuela, y no solamente para los cubanos y para los nicaragüenses, para el mundo entero, todas las personas que están viviendo bajo dictaduras, ver que una mujer, y creo que fue muy simbólico que fue una mujer desarmada, sin utilizar ningún tipo de violencia contra un régimen que se nutre y nace de la violencia.
esa visualización creo que fue muy impactante y le devolvió a todos esos pueblos la esperanza de que sí se puede luchar con éxito contra una dictadura. Porque el premio no solamente nomina por el sacrificio que se haga, hay presos políticos de muchísimo valor que han aguantado todo tipo de torturas. Que también son merecedores de reconocimiento. Pero aquí lo que hay adicional es la efectividad de ese movimiento, esa organización, desde ustedes acá en Miami hasta por todo el territorio nacional, hasta los venezolanos en Europa, en Bruselas, trabajando. Esa organizativa ciudadana, que es como María Corina dice, verdaderamente es un premio al pueblo. Lo que pasa es que es inseparable en este caso porque los líderes y los pueblos tienen una relación simbiótica cuando existe algo tan bonito como lo que está sucediendo ahora, que no es un acto político, es un acto histórico, es un sismo cultural para Venezuela y para la región, que creo que va a pasar mucho tiempo para que entendamos verdaderamente la magnitud de lo que esto representa, y creo que fue muy bueno que fueron los cubanos o que no fueron venezolanos los que iniciaron esto, porque le da más credibilidad a las nominaciones. Una de las cosas que vimos es que siempre la mayoría de las nominaciones las hacen líderes políticos, que en este caso también reclutamos líderes políticos del Senado y Congreso, pero que fueran líderes académicos y no venezolanos, es como decir, personas que están observando, observadores imparciales, han determinado que existen los méritos para hacerlo, y bueno, y el resto pues... Doctor Marcel, vimos o escuchamos unas palabras muy sentidas en la voz de María Teresa Morín que reflejan el agradecimiento de toda Venezuela, que nos llena de emoción, pero analizando un poco su respuesta, puedo entonces discernir que usted vio en María Corina Machado la luz, la oportunidad de no solamente liberar a Venezuela, sino Nicaragua, Cuba. Vio que si se lograba la meta que ella tiene estipulada, que es hasta el final, que es hacer que este narcorrégimen usurpador entregue el poder, también esto sea una luz al final del túnel para países como Nicaragua y Cuba. Sí, totalmente. O sea, primero que todo, como dije originalmente, el concepto inicial es qué cantidad de protección podemos darle a esta persona que sabemos que ahora, cuando digo ahora, me refiero inmediatamente después de las elecciones en el 2024, le va a venir todo encima. Van a empezar a perseguirla a ella y a todo el que haya estado con ella en cualquier momento. Vamos a hacer que ese régimen pague un mayor precio. O sea, a nivel individual, personal, humano, vamos a tratar de hacer algo para protegerla. Pero al mismo tiempo, lo que nos vino a la mente es algo que también le daba un seguimiento a ese movimiento, porque una de las cosas que tiende a suceder con estos regímenes es que pierden las elecciones, se las roban, no pasa absolutamente nada, y cuando viene a ver ha pasado un año y se ha desvanecido el movimiento. O sea, había que hacer algo también que mantuviera el movimiento venezolano para Venezuela, que volviera a tener esa relevancia como una nominación de premio Nobel y por supuesto el recibirlo. Pero además es lo que vos decías, esto que vimos ahí no se veía solamente como el inicio del fin de la dictadura venezolana, sino el principio de un cambio a nivel hemisférico, porque coincidía también con los principios que estábamos viendo, los que estamos bastante involucrados con el trabajo de Marco Rubio, de un cambio en la política americana. Había una gran lucha y sigue habiendo una gran lucha, por eso le digo a mis amigos venezolanos que no se den por vencidos, dentro de la misma Casa Blanca, con Grenell y otros muy poderosos, que no quieren que Marco Rubio tenga éxito, que no quieren que se libere Venezuela. Como dijo Grenell, a nosotros no nos interesan los derechos humanos, lo que queremos es petróleo. Esa gente siguen ahí y siguen tomando espacio dentro de la administración. Entonces, veíamos que empezaba a triunfar la voz de Marco Rubio sobre esas otras, o sea, todo iba convergiendo, y ahora cada vez más, y esperamos que muy próximamente eso termine en lo que todos buscamos, que es la libertad de Venezuela. Bueno, al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Marcel Felipe acerca de lo que está alrededor del premio Nobel, porque no es en sí el premio Nobel solamente, sino lo que eso significa en la geopolítica. Ya venimos con más de La Grieta aquí en EBTV, no se aparten.